¿Estás pensando invertir tus ahorros, pero con la volatilidad del mercado no sabes cuándo hacerlo, ya que los mercados suben y bajan mucho de precio? Hoy te voy a mostrar una estrategia la cual te va a ayudar a aprovechar estas subidas y bajadas del mercado, recordando que tanto las acciones como el mercado de criptomonedas pues es muy volátil, sube y baja los precios constantemente, entonces no podemos saber cuál es el momento indicado para invertir. Pero si utilizamos esta estrategia que te voy a mostrar a continuación, pues podemos aprovecharnos para mejorar nuestros márgenes de ganancia con nuestras inversiones. Así que empecemos. Saludos comunidad cripto, bienvenidos a este video. Como les mencioné hace un momento, hoy vamos a hablar de una estrategia para poder invertir de manera efectiva y así no tener el riesgo de pérdidas cuando los mercados bajan abruptamente. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la estrategia DCA, Dollar Cost Average, que es una estrategia la cual nos permite a nosotros comprar recurrentemente lo que sería un activo, ya sea en acciones, ETFs o en criptomonedas de manera regular, y así aprovechamos el precio cuando baja, cuando sube. De esa forma vamos a tener menor riesgo de la volatilidad. Entonces, ¿qué es el DCA? DCA o Dollar Cost Average es una estrategia de inversión en la que en lugar de invertir todo el capital disponible en una sola vez, hacemos las inversiones de manera gradualmente en un espacio de tiempo, ya sea de un día, una semana, cada mes, y así vamos aprovechando todos los precios que hay durante todo este tiempo. La razón fundamental detrás de esta estrategia del DCA es estar bien posicionado para las caídas inesperadas en el mercado sin poner demasiado capital en riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos $600 para invertir en criptomonedas en este momento, podemos ver que el Bitcoin en este momento está en $23,000. Vamos a comprar lo que sería esos $600 en criptomonedas en este momento, que nos estarían dando la cantidad de 0.026 Bitcoin. Y luego, pues, si de aquí al próximo mes, la próxima semana, el precio del Bitcoin baja abruptamente, ya nuestra inversión no será de $600, sino que valdrá mucho menos. En cambio, si el día de hoy simplemente compramos $50, luego el mes siguiente 50 y el mes siguiente 50 y así sucesivamente durante varios meses o durante varias semanas, pues vamos a aprovechar, si el Bitcoin baja de precio, a comprar a un precio más bajo, y en promedio vamos a tener nuestra compra total a un precio mucho más bajo. Para poner esto en mayor ejemplo, voy aquí a pasar a un Excel que he realizado, en el cual les muestro realmente cómo funciona esto del DCA. Por ejemplo, el mismo ejemplo, que es que si nosotros tenemos $600 para invertir, en este caso vamos a hacer el ejemplo con acciones. Por ejemplo, queremos comprar acciones de cualquier empresa, cualquier ETF, y vamos a invertir todos los $600 en este momento, y en el primer mes, en este momento, las acciones tienen un precio de $10. Entonces nosotros estaríamos comprando 60 acciones a $10 total. Entonces, si nosotros aplicamos la estrategia del DCA, del Dollar Cost Average, el mes 1 vamos a comprar $50 de acciones a $10, que vamos a obtener la cantidad de 5 acciones. El siguiente mes vamos a comprar los otros $50 en acciones y vamos a comprar acciones a $7 porque bajaron un poco de precio. Entonces no vamos a obtener 5 acciones, sino que vamos a obtener 7.14. El tercer mes también compramos los mismos $50 y las acciones subieron de precio, subieron a $12. Ahora nosotros vamos a comprar 4.16 acciones por los mismos $50. El siguiente mes hubo noticias terribles en el mercado y vamos a comprar nuestros $50 a $5 cada acción. Ahora vamos a obtener 10 acciones. El mes 5 siguieron las malas noticias para el mercado y ahora encontramos el precio de la acción a $3. Entonces, con nuestros $50 nosotros compramos 16.6 acciones. El mes número 6 ya subió nuevamente, el mercado se recuperó y encontramos las acciones a $9, compramos 5.55. El mes 7 encontramos las acciones a $11 y compramos 4.54. El mes 8 volvió a bajar a $4 y compramos 12.5 acciones. El mes 9 llegó a $10 nuevamente y compramos las mismas 5 acciones que habíamos comprado el primer mes. El mes
10 subió a 11 dólares, compramos 4.5 acciones. El mes 11 subió a 12 dólares, compramos 4.1 acciones. Y el mes 12, vamos a hacerlo por 12 meses, por la cantidad de un año, compramos las acciones a 13 dólares y logramos comprar 3.84 acciones por nuestros 50 dólares. Ahora, si hacemos una suma total, compramos en total en el año 83.13 acciones. Como ven, aquí ya nosotros hemos comprado 23.1 acciones más que si hubiéramos comprado todo en el primer mes a 10 dólares. Y ahora las acciones nos salió el precio promedio de todas las acciones que nosotros compramos a 8.92 dólares. Ahora, si nosotros el mes 12 queremos vender todas las acciones que nosotros compramos, vamos a tomar de referencia el precio de 13 dólares. Si compramos todos los 600 dólares el día 1 o el mes 1 a 10 dólares, vamos a tener 60 acciones. Si esas 60 acciones las vendemos por 13 dólares, vamos a obtener 780 dólares al momento que vendemos. Vamos a tener sí una ganancia de 180 dólares ya que nuestra inversión fue de 600. Estamos en ganancia. Ahora, si nosotros nuestras 83.13 acciones que compramos con el método o la estrategia DCA las vendemos también al precio de 13 dólares, vamos a obtener 1080 dólares con 76 centavos. Como ven, el rendimiento fue mucho mejor a lo largo de un año si hacemos el DCA en vez de comprar todo nuestro capital en una sola compra. Aquí ya podemos ver que la estrategia del DCA tiene un mejor rendimiento porque nos protegimos al momento que las acciones bajaron a 3 dólares. Nosotros pudimos comprar más acciones, el triple de acciones que cuando compramos el primer mes cuando estaban a 10 dólares. Ahora vamos a ver un ejemplo real, ya que este ejemplo es un ejemplo ficticio con precios ficticios que yo coloqué. Ahora vamos a ver un precio en Bitcoin, ya que en Bitcoin el año pasado, en el 2022, pues los precios fluctuaron mucho y el Bitcoin en enero estuvo a 43.101 dólares y llegó a estar por noviembre a 15.782 dólares. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Si hubiéramos comprado nuestros 600 dólares de Bitcoin el primer mes en enero a 43.101 dólares, hubiéramos obtenido esta cantidad de Bitcoin, 0.1392 Bitcoin. Pero si hubiéramos repartido nuestros 600 dólares a 50 dólares cada mes, el primer mes hubiéramos comprado a 43.101 dólares, hubiéramos recibido 0.011 Bitcoin. El segundo mes comprábamos a 40.118 dólares, comprábamos 0.012 Bitcoin. El tercer mes comprábamos a 41.140 dólares, 0.012 Bitcoin. El cuarto mes ya compramos a 39.533 dólares el Bitcoin y vamos a obtener 0.0012 Bitcoin. El quinto mes vamos a comprar a 28.936 dólares el Bitcoin y pudimos obtener 0.017 Bitcoin. El mes 6 bajó a 20.385 y obtuvimos 0.0024 Bitcoin. El mes 7 compramos al precio de 21.195 y obtuvimos 0.002359 Bitcoin. El mes 8 compramos a 23.957 y obtuvimos 0.002 Bitcoin. El mes 9 compramos a 20.050 y obtuvimos 0.002493 Bitcoin. El mes 10 compramos a 19.268 Bitcoin y obtuvimos la cantidad de 0.00259 Bitcoin. El mes 11, en noviembre, el Bitcoin alcanzó los 15.782 dólares y obtuvimos 0.031 Bitcoin. Y el mes de diciembre, el Bitcoin estuvo por 16.646 dólares y obtuvimos 0.03 Bitcoin. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el precio de diciembre y en diciembre queríamos vender todos nuestros Bitcoin, si hubiéramos comprado todo en enero, los 600 dólares, hubiéramos obtenido esta cantidad de Bitcoin,
13.9 Bitcoin, y al venderlos en diciembre a los precios de $16.000 hubiéramos tenido una pérdida del 60% más o menos de nuestra inversión, porque solamente hubiéramos recuperado $231 al venderlos a ese precio, porque el mercado de Bitcoin pues bajó mucho. Vamos a ver aquí la gráfica de Bitcoin a lo que fue un año, o vamos a verlo en todo, y como pueden ver pues aquí estamos en marzo del 2022 y luego pues llegó a estar por diciembre del 2022, noviembre, pues a unos precios súper bajos. Entonces, si nosotros hubiéramos aplicado la estrategia DCA, hubiéramos obtenido el doble de Bitcoin, 0.02477 Bitcoin, y si lo hubiéramos vendido en 16.000 hubiéramos recuperado $412, hubiéramos tenido sí una pérdida todavía porque el Bitcoin bajó mucho, pero nuestra pérdida hubiera sido menor a si hubiéramos comprado todo en el mes de enero. Ahora, si vamos a venderlos, todavía tuviéramos nosotros holdeando nuestra compra hasta este momento. Si hubiéramos comprado todo en el mes de enero y lo vendíamos al precio actual, hubiéramos obtenido la cantidad de $319, hubiéramos tenido una pérdida del 50%, pero aplicando el DCA nosotros podríamos obtener el día de hoy la cantidad de $569, que nuestra pérdida es bastante mínima, de alrededor de $30 de pérdida. Es algo bastante menor si hubiéramos comprado todo en el mes de enero. Ahora vamos a pasar a mostrarles pues una de las inversiones en DCA que estoy aplicando yo. Hace un tiempo les hice un video de cómo invertir de forma automática en criptomonedas, y lo hacemos acá en la plataforma de Binance. Y como ustedes pueden ver, yo aquí tengo 3 inversiones automáticas de poco dinero, de $1.50 diario para comprar Bitcoin, Ethereum y Solana. Acá tengo otra de $1 diario para invertir en BNB, ADA y Atom. Y acá tengo una de $1.20 para comprar DOT, NER, Phantom y otras monedas más. Y como ven, en esta inversión la empezamos en el mes de hace 7 meses, que aquí fue el video que está aquí en la portada de mi canal. Este video hace 7 meses, cómo comprar criptomonedas en automático. Empezamos con este plan y como ven he invertido hasta el día de hoy 546.75 BUSD, que eso sería dólares. Y al precio actual de las criptomonedas, si yo en este momento vendo todas las monedas que he comprado automáticamente todos los días, estaría ganando, recuperaría lo invertido, los 546.75 BUSD, y estaría con una ganancia de 78.86 BUSD, que eso es más o menos un 14.4% de ganancia. Este es una estrategia de DCA, de Dollar Cost Average, o simplemente comprar promediando todos los días y aprovechando subidas y bajadas de precio. En el siguiente portafolio he invertido $185 en USDT, y si vendo todo lo que he comprado en este momento estaría ganando $23.70. Y aquí estaría ganando un poco menos, alrededor también del 10% en el tiempo que está activo este portafolio. Y en el portafolio último invertido $112 prácticamente, y también tengo una ganancia de $20.67, un poco más del 20 casi el 20% de ganancias de la inversión. Pues en este caso, como ven aquí en la inversión automática que nosotros hacemos dentro de la plataforma Binance, si quieres saber más de cómo hacer esto, pues te voy a dejar un video por aquí en la esquina superior derecha de tu pantalla para que puedas ver el video. Es una estrategia bastante buena porque así nosotros minimizamos el riesgo a pérdidas. Como vieron en el ejemplo del año pasado, si hubiéramos comprado Bitcoin vamos a tener pérdidas porque el mercado bajó mucho, pero nuestras pérdidas van a ser mucho menor si compramos todo en una sola fecha. Porque si muchas personas van a intentar comprar siempre en los precios más bajos, todo el mundo quiere comprar en los precios más bajos. Por ejemplo, en Bitcoin todos hubiéramos querido invertir cuando estaba aquí en el precio, en la bajada más baja, o por acá.
pero nadie sabe cuándo va a pasar exactamente eso, nadie sabe exactamente cuándo vamos a estar en la bajada más baja para poder comprar. Entonces la mejor manera de nosotros aprovecharnos e invertir de manera más correcta o de manera más óptima sería utilizando la estrategia del DCA para aprovechar todos los precios que nos brinda el mercado. Y bueno gente, básicamente esa era la información que te quería mostrar en este video. Espero que esta información sea de utilidad para ti. Dime en los comentarios si estás aplicando esta estrategia, si ya la conocías, qué te parece esta estrategia, la vas a aplicar. Cualquier duda que tengas, déjamela también en los comentarios. En la parte derecha de tu pantalla te voy a estar mostrando cómo poder invertir en acciones de forma muy sencilla desde $5, y en la parte izquierda de tu pantalla YouTube te va a recomendar un video que te puede interesar un montón. Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.